Hola, buen día a todas y todos. Vamos a hablar de la realidad política del país en general y vamos a servirnos del concepto del síndrome de Estocolmo. Vamos a traer ese concepto y vamos a ver cómo se puede aplicar para explicar la realidad política y democrática en nuestro país. Este síndrome nace, el concepto del síndrome de Estocolmo se debe a que en 1973 se intentó asaltar el Banco de Crédito de Estocolmo. Y entonces el asesor psiquiátrico de la policía, el profesor Nils Berejot, acuñó este término para referirse a las respuestas emotivas que dieron las víctimas en favor de los victimarios. Bien, aunque aún ese síndrome se sigue estudiando, hay algunos elementos de consenso o elementos articuladores o algunos elementos principales en los que los estudiosos de esto están de acuerdo. Por lo tanto, se dice que el síndrome de Estocolmo es una experiencia psicológica paradójica. Y es paradójica porque se establece un vínculo afectivo entre los rehenes y los captores. Y aquí podemos decir, ¿y qué tiene que ver con la situación de la política colombiana? Tiene mucho que ver porque esa relación, ese vínculo afectivo, que normalmente es de carácter positivo, se dice ese vínculo afectivo que se establece de carácter positivo entre la víctima y el victimario, entre los rehenes y los captores. Lo que hemos visto en nuestra democracia es que las instituciones las han raptado, las han secuestrado y las han puesto al servicio de unos intereses privados. Sin embargo, esas personas, nosotros, la población, que es la víctima de que un partido principalmente y algunos partidos hayan cooptado, hayan raptado, hayan secuestrado la democracia para sus fines privados, sienten un apego y una relación afectiva de carácter positivo. ¿Esto por qué ocurre?, se preguntan los expertos en el síndrome de Estocolmo. Y dicen que se debe a una respuesta automática ante el trauma de la victimización. Esa respuesta automática ante el trauma de la victimización se produce por un lavado de cerebro, y ese lavado de cerebro se empieza a generar con la inducción de un terror extremo. Y aquí ya empezamos a entender mucho más lo que ocurre en Colombia. Hemos vivido durante mucho tiempo en un estado de terror extremo, en donde las instituciones han sido raptadas, secuestradas, la democracia ha sido secuestrada por unos partidos y unos personajes que buscan el beneficio personal, el beneficio privado, entre esos principalmente la extrema derecha, el centro democrático. Pero ante esa situación de extremo terror, entonces nos dicen los expertos, ante esa situación de extremo terror a que ha sido inducida la víctima se siente, por lo tanto, desamparada, indefensa, y necesita entonces mantener la esperanza. Por eso empieza a acercarse efectivamente a su maltratador, a su victimario. Nos dice Graham, que podemos entender entonces unas respuestas amorosas, ¿no? Y es como la persona recibe una paliza, pero termina justificando al abusador. Y además de eso, termina disminuyendo o minimizando el carácter del abuso. En definitiva, termina justificando al abusador. Esto lo vemos en nuestro país, en nuestra realidad política, cuando los abusos de la policía, por ejemplo, o del ejército, o de otras fuerzas en contra de la población civil, los asesinatos, etcétera, etcétera, se terminan o justificando o minimizando. Manzanas podridas, esto no es así, los falsos positivos son manzanas podridas, todos son manzanas podridas, se termina minimizando. Y entonces termina la víctima desplazándose un poco a la visión del victimario. La base fundamental en la que coinciden todos los expertos es que la víctima aterrorizada necesita, por lo tanto, seguridad, protección y esperanza. Es así que entonces la víctima termina por ignorar las cosas negativas del abusador, del victimario, y termina sintiéndose identificado con el abusador.
termina desplazándose y adoptando como suya la cosmovisión y la racionalización del abusador. Es lo que está ocurriendo en gran medida, lo que ha ocurrido con el Centro Democrático y con esos partidos de extrema derecha que han sumergido a Colombia en una situación de terror. Eso lo hemos visto nuevamente. Han sumergido a Colombia en una situación de terror. En lo que va del año llevamos 77 masacres. Pero o se le termina disminuyendo, se le termina negando la realidad. Entonces también el señor Álvaro Uribe es un señorazo, extremadamente honrado y honorable. Se niega. Por el otro lado también se minimiza. Entonces no es tan grave la situación. Estamos mucho mejor que antes. La situación de violación de derechos humanos es muy puntual, no tiene nada que ver, no es tan grave como parece. No son masacres, son asesinatos colectivos y lo minimizamos. Y finalmente entonces terminamos asumiendo la posición del abusador, justificando al victimario. Justificando al victimario. Sin embargo, esto ha ido cambiando. Y como ha ido cambiando y se ha ido retratando lo que es el Centro Democrático, y ellos sienten el fin, por lo tanto, ahora muestran a un delfín. Y quieren que este delfín pues, se aparte un poco de lo que es Duque y así mantener dos líneas de comunicación, ¿no? Y mostrarse un poquito independiente e intentar volver a tener las instituciones en su poder en el 2022. Sin embargo, creo que esto no es tan fácil, no es tan fácil. Creo que Colombia sigue caminando hacia construir una república democrática y lograremos deshacernos de esos victimarios, retratarlos como son y acabar con ese síndrome de Estocolmo que aún sigue presente en la política colombiana. Estoy convencido que más temprano que tarde lograremos hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas, a todos.